Muy buenos días. Vamos a comenzar la grabación de este tema. Nos toca revisar las últimas bacterias asociadas a infecciones del tracto respiratorio. Bien, este es un fragmento de un artículo tomado del New York Times el 7 de agosto de 1976, donde ellos le dan en revuelo a un brote que en ese entonces fue muy conocido como la enfermedad de los legionarios. En aquel entonces se desconocía el agente causal y se le atribuyó a una muerte misteriosa ocasionada por algo que producía fiebre en un grupo de personas que acudieron a una reunión de una secta conocida como los legionarios en un hospital, en un hotel de Filadelfia, en febrero de 1970, en agosto de 1976. Bueno, yo ya había nacido por esos días, ¿no? Es el año en que yo nací cuando esta enfermedad aparece y acapara las primeras planas porque era un caso bastante interesante en la cual habían muerto algunas personas y el caso se describe desde enero de 1900, perdón, hasta 1977 es cuando la CDC le pone nombre y apellido a esta bacteria. Inicialmente fue tratada como una neumonía típica porque no se desarrollaba como una enfermedad normal, una neumonía normal, y que tampoco se había asociado a algún agente causal. Esto ocurre en un grupo de personas en un hospital del estado de Pensilvania y que acudieron a una reunión de veteranos conocido como los legionarios. Ocurrió entre el 21 al 24 de julio del año de 1976. Como fue un brote bastante importante, pues obviamente acaparó las primeras planas en los periódicos de aquella época. Bien, entonces resultó que esta enfermedad se le conoció como la enfermedad de los legionarios y el agente causal, la Legionella pneumófila, que fue la primera especie detectada en ese entonces. Legionella por legionarios y neumófila por el cuadro clínico que desarrollaba. Obviamente se tuvo que crear su propio taxón. Fue hasta 1979 donde ya se le incluye en la edición del manual Bergey. Hasta ahorita hay 29 especies, 21 de las cuales hay 3 subespecies, 21 serotipos y más de 47 serovariedades. Y todavía se siguen descubriendo más especies y se van a incluir posteriormente en las ediciones posteriores del manual Bergey. Desde el punto de vista taxonómico, pertenece al filo Protobacteria, a la clase Gamma Protobacteria, del cual se creó un nuevo orden, el orden de los legionales. Dentro de este orden tenemos a la familia Legionelaceae, que es la única familia hasta ahorita, con un género, con el género Legionella, y la especie más importante, la especie Neumófila. Bien, la estructura de la bacteria podemos decir que es un bacilo delgado gram negativo, o sea, tiene pared tipo gram negativo, tiene requerimientos nutricionales especiales, no crece en los medios de cultivo convencionales como el agar sangre, el agar chocolate, ni el agar ring and low, ni en el agar border go, tiene que ser un medio de cultivo especial. Es un aerobio obligado, no forma esporas y tiene una característica de ser intracelular facultativo, es decir, para su replicación necesita una célula, pero puede vivir fuera de ella, en ambientes, ¿cómo se llama? En ambientes externos, que no tienen nada que ver con la replicación celular. No se tiñe con safranina y es una de las características muy importantes de este bacilo, porque fue la causa principal por la cual no se hubiese asociado ningún diagnóstico. Es decir, todos los exámenes post-mortem que habían ocurrido en aquel entonces, obviamente seguían los dogmas de aquella época, ¿no? Que era la tinción de Gram como base para establecer la presencia de un organismo en las muestras clínicas. Sin embargo, debido a que la pared celular no la retiene, pues pasó desapercibido durante algún tiempo hasta que por ahí, de las diferentes tinciones que aplicaron, una de ellas fue la que logró dar indicios de que se trataba de un bacilo, y fue las tinciones argénticas o las tinciones con plata.
Obviamente hoy se han modificado algunas técnicas especiales, como son las técnicas fluorescentes para poder identificar a ¿cómo se llama? A Legionella. Pero en aquel entonces la técnica más común, la técnica del Gram, pues no se podía identificar, puesto que la pared celular no retiene la safranina. Legionella presenta un pleomorfismo dependiendo del lugar donde se vaya a crecer. Por ejemplo, en los tejidos, en las muestras de pacientes, normalmente se comporta como un bacilo pequeño o hasta un cocobacilo, pero en los cultivos axénicos, o sea, en los cultivos en placa, presenta formas alargadas con tendencia a ser filamentosa o agruparse de manera variada, como bacilos cortos, bacilos largos. Eso se refiere al término pleomórfico. Tienen una característica de ser termófilas, pueden crecer hasta una temperatura de 50 grados centígrados. La temperatura de crecimiento, la óptima, es entre 35 a 38, siendo 37 grados centígrados la media para el cultivo bajo condiciones de laboratorio. La legionela en su estadio presenta dos formas, que es la forma replicativa y la forma de invasión. La forma replicativa es una forma aflagelar, que solamente la observamos dentro de las células que parasita, y la forma flagelar o la forma infectiva la encontramos de manera externa. O sea, bueno, también la llegamos a encontrar internamente, pero la observamos comúnmente como la forma de resistencia en los ambientes externos, o sea, fuera de una célula infectada. La mayoría de las legionelas son móviles por un solo flagelo polar, no utilizan los carbohidratos, por lo tanto es difícil establecer un diagnóstico en base a un metabolismo bioquímico o fermentativo, y son afines a los aminoácidos como parte de su dieta o nutrición, ¿no? Que solo adquieren en el interior de las células que parasitan. Todas ellas requieren forzosamente L-cisteína para su crecimiento, y es aquí donde empieza el problema para el cultivo de Legionella. Si el medio de cultivo no tiene L-cisteína, simplemente la bacteria no crece. La mayoría de ellas son catalasa positivas, y la oxidasa tiene que ser variable dependiendo de la especie. Todas ellas crecen en un ambiente, una humedad, en un ambiente, un sistema microfílico con una tensión de oxígeno baja, y además requieren alta humedad para poder tener un crecimiento óptimo. Esta es una imagen de una tinción completa de Legionella pneumófila, donde podemos ver el cuerpo de la bacteria, que es un bacilo ligeramente alargado, grueso, con un solo flagelo polar. En un cultivo axénico, un cultivo de los que haríamos en el medio en placa, pues veríamos bacilos más alargados, con formas filamentosas, con agrupaciones irregulares, o sea, tipo pleomorfismo de agrupación. Y esto es una tinción con fuchsina. Utilizando la técnica modificada de Gram, pues es que se logró observar la legionela. ¿Por qué es tan importante Legionella pneumófila? La verdad, me extraña tanto que desde 1976 para atrás no se haya asociado, no se haya documentado un caso de Legionella pneumófila. A lo mejor hubieron brotes, a lo mejor hubieron casos, pero pues como no se encontró un agente causal demostrable, pues se le atribuyó, se le seguía tratando como neumonía típica. No es hasta que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, entra en acción que se logra identificar el patógeno. Entonces, de entenderse que desde 1976 para atrás debieron de haber más casos de legionellosis. Pero, ¿qué es lo que pudo haber potenciado la aparición de un brote tan importante? Bueno, resulta que la Legionella pneumófila forma parte de los ambientes acuáticos, y solamente cuando ingresa al ser humano a través de las vías respiratorias es cuando produce enfermedad. Todos los sitios que contengan agua
agua dulce en la cual se pueda sustentar un microbioma, es el ambiente ideal para la preservación de Legionella pneumófila, siendo lagos, arroyos, aguas termales, incluso se habla de la presencia de Legionella en instalaciones de riego para, por ejemplo, para hospitales, para hoteles, donde se almacenan, digamos, en tuberías o son almacenados a través de sistemas de enfriamiento o de calefacción. También se ha documentado la presencia de Legionella en tinas de hidromasaje debido a que la temperatura que esta bacteria puede llegar a soportar es hasta 50 grados centígrados. Y el uso continuo de aires acondicionados es lo que motivó la aparición de la Legionella. Y aquí hay que hacer énfasis, no son los aires acondicionados actuales los que se circula el aire a través de un serpentín que se enfría a través de un gas, sino que en aquel entonces se utilizaban acondicionadores de aire a través de partículas de agua, que era un atomizador prácticamente. Entonces lo que se hacía era que se hacía circular el aire, esa agua se enfriaba y luego se atomizaba y se esparcía en toda una ¿cómo se llama? En una habitación, en un lugar. Entonces, esos acondicionadores de aire de la antigüedad, pues obviamente almacenaban agua y la mantenían a cierta temperatura, y eso condicionaba que la Legionella se replicara, de tal manera que cuando se atomizaba el agua, pues obviamente te mandaban tu dosis de Legionella al aire, ¿no? Entonces tú aspirabas y te cargó el payaso. ¿Qué es lo que sucedió en ese hotel de Pensilvania, ¿no? Bien, Legionella pneumófila está implicada en el 95% de los casos de neumonía grave, o sea, la especie neumófila, porque hay otras especies, serotipos y serogrupos, que también pueden llegar a presentar enfermedad, pero menos grave. Ahora, dentro del ciclo de vida de Legionella pneumófila ya habíamos mencionado que podemos encontrar dos estadios, un estadio que es la fase replicativa y una fase móvil. El detalle está que la fase móvil no es cultivable normalmente, o sea, su metabolismo enzimático no está diseñado para multiplicarse en el ambiente, por lo que necesariamente necesita invadir una célula para poder replicarse. Ahora, ¿cómo se mantiene Legionella en el ambiente? ¿Cómo es que, si es una bacteria intracelular, cómo es posible que pueda sobrevivir en mantos de agua, en lagunas, en aguas termales, ¿cómo se llama?, en tinas de hidromasaje? Bueno, pues los estudios en ambientes se demostró que Legionella pneumófila tiene un ciclo bastante interesante. Está asociado a un factor que se llama factor DOT, que es un factor de colonización, en la cual hay un sistema de secreción tipo 4 que ayuda a la internalización de la Legionella en el interior de una célula viva. En el caso de los seres humanos son los macrófagos alveolares, y en el caso de los ambientes, su reservorio principal son amibas de vida libre, siendo la especie Acanthamoeba su célula por excelencia, ¿no? O sea, cuando la Legionella interactúa en los microbiomas de las superficies de agua, llámese lagunas, ríos, tinas de hidromasaje o tubos de enfriamiento, y se forman biopelículas, en esas biopelículas se pueden encontrar diferentes bacterias, incluso amibas de vida libre. Entonces, ¿qué hace la Legionella? En su estadio móvil, que es el estadio no replicativo, pero altamente infectante y además altamente resistente, va a interactuar con la biopelícula. Y si en esa biopelícula se logra encontrar una amiba, que es una célula eucariota, lo que va a hacer es parasitarlo. Una vez que la parasite, se va a diferenciar en su forma no móvil replicativa para que se pueda replicar dentro del interior de la Acanthamoeba. Una vez que se ha replicado dentro de la Acanthamoeba, es liberado nuevamente al ambiente en su forma móvil, y así continúa el ciclo de vida de Legionella. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Pues obviamente su estadio móvil, su estadio no replicativo, pero altamente infectante.
y tiene que llegar al ser humano a través del aspirado de aerosoles provenientes de esas aguas termales o de esas aguas estancadas que tienen biopelículas en la cual Legionella pneumófila se está replicando de manera continua, ¿no? Ahí está. Según los estudios de la OMS, hay duchas en las que podemos llegar a encontrar en las duchas cuando no se sanitiza apropiadamente las aguas con las que nos bañamos, en las torres de enfriamiento que se utilizan para los aires de los sistemas de aire acondicionado, que utilizan aspersión de atomización de agua, fuentes decorativas, bañeras de hidromasaje donde se puede almacenar. Ahora, eso no quiere decir que quien ustedes tenga un jacuzzi le va a dar legionelosis. Bueno, tiene que coexistir el microambiente, el microbioma en la cual se formen biopelículas, y además tiene que existir la legionela, no tiene que haber la legionela por allá, tiene que llegar la legionela y colonizar la zona. Ahora, ¿en qué tinas de hidromasaje? ¿En qué fuentes decorativas? En aquellas fuentes decorativas que no se le da un tratamiento, que se forman las biopelículas. De hecho, por ejemplo, en los hospitales y en los grandes hoteles, por norma, ellos tienen que hacer un monitoreo constante de sus fuentes de agua, precisamente para garantizar a los usuarios que está libre de legionela. Es una norma internacional. De hecho, en Cancún, todos los hoteles contratan a laboratorios especializados para que hagan el control sanitario de aguas, para evitar precisamente un brote de legionela, porque imagínate, se llega a enfermar los clientes de un hotel, no, se le arma en grande al hotel, ¿no? Porque por norma ellos tienen que garantizar la salud de los clientes o de los huéspedes. Bien, de ahí que la única razón por la cual yo me puedo enfermar echándome un clavado en un jacuzzi o en una piscina es que yo no le dé mantenimiento a mi piscina. Es que yo mi piscina la mantenga sin clorar, la mantenga yo sucia, que se forme la biopelícula. De hecho, cuando una piscina está sucia o se forma biopelícula, ustedes pueden sentir en el sedimento, tanto en las paredes como en el fondo, la acumulación de algo como baboso, como algo suave que incluso te resbala. Eso es implícito que contiene biopelículas. Entonces, ese tipo de aguas es un factor de riesgo muy importante para poder contar no solamente legionelosis, sino, por ejemplo, infecciones por amibas de vida libre, por ejemplo, encefalopatías producidas por Naegleria fowleri, que es otra amiba de vida libre, que se desarrolla en aguas estancadas. Lo mismo con acantameba, ¿no? Que produce queratitis ocular en pacientes, en seres humanos que nadan o se bañan en aguas que obviamente están contaminadas con las bacterias. Aquí lo curioso es de que las acantamebas se alimentan de bacterias y la legionela utiliza a la acantameba para replicarse, para multiplicarse, ¿no? De hecho, la gran pregunta es, ¿cómo la legionela se esparce a través del mundo o cómo llega de un sitio a otro? Porque la legionela prácticamente es omnipresente. ¿Cómo es que puede llegar, por ejemplo, a una fuente decorativa? Bueno, realmente la respuesta no la sabemos a ciencia cierta. En algún tiempo yo le propuse al maestro Daniel, que ya ven que él estudia mucho la microbiología del ambiente, era demostrar la presencia de legionela a través de aerosoles. Y lo que yo estimo, yo supongo, eso es algo muy personal, es que las legionelas son transportadas por los aerosoles que se generan en las fuentes agua acumuladas, que se van evaporando y son arrastradas hacia las nubes y luego llevados de un lugar a otro y son precipitadas con las lluvias, ¿no? De hecho, hay una leyenda muy antigua aquí en Yucatán que se dice que algunos pacientes desarrollaban una neumonía, antiguamente le decían pulmonía, una pulmonía mortal después de haber aspirado ese vapor que se genera cuando la lluvia cae, ¿no? Cuando se levanta el vapor y aspira uno, le da pulmonía, te dio el Hatzahá, dice, ahí viene el Hatzahá. Habría que hacer algunos estudios para ver si la razón por la cual a mi paciente le dio una pulmonía aguda y mortal no se debió a un microorganismo que llegó a través de las vías respiratorias por aerosoles.
y muy probablemente en algunos de esos casos nos topemos alguna legionela. El problema es que, como ustedes sabrán, Legionella pneumófila no es un cultivo que se haga de rutina, no es un cultivo que yo diga al laboratorio, voy a hacer legionela. No, tiene que cumplir con los requisitos de sintomatología y obviamente normalmente está implicado en brotes. Pero eso no excluye que ningún paciente en un determinado lugar se pueda infectar con legionela. Las torres de enfriamiento que se utilizan en empresas y hospitales tienden a formar biopelículas en las tuberías de transporte del agua. Y eso origina un nicho muy importante para la propagación y la diseminación de la legionela. Bien, la legionelosis como tal lo podemos clasificar desde el punto de vista clínico en dos formas. Una vamos a llamar de la forma grave y una forma no grave. La forma grave la conocemos como la enfermedad de los legionarios, que es una forma prácticamente mortal, y una forma leve que le llamamos fiebre de Pontiac. La fiebre de Pontiac, el síndrome febril es menor, es de menor tiempo y obviamente no hay complicación pulmonar. Por lo tanto, el paciente se cura espontáneamente. De ahí que la fiebre de Pontiac ha sido documentada desde 1976 para atrás. Por lo tanto, creemos que muy probablemente también esta enfermedad de los legionarios debió de haber existido en esa época o posterior, porque esta bacteria no creo que haya sido creada en 1976, aún sabiendo de que pues, puede vivir de manera libre en los ambientes donde el agua está estancada o está acumulada y que cumple con los requisitos para la multiplicación de legionela. Muy bien. La legionelosis, entonces, pues, causada por Legionella pneumófila, se puede diferenciar desde el punto de vista clínico. Ahora, algunos dicen que qué es lo que origina que se deriven en una forma grave y una forma no grave. Bueno, en la forma grave, cuando la bacteria es muy virulenta, cuando presenta esas proteínas llamadas DOT, que son proteínas de invasión y de necrosis tisular. Y se dice que la enfermedad de la fiebre de Pontiac es producido por los serotipos menos virulentos, aunque algunos autores también refieren que depende mucho de la especie. Por ejemplo, Legionella pneumófila está asociada normalmente a la forma grave, o sea, a la forma de la enfermedad de los legionarios, en tanto que otras especies diferentes de neumófila están asociadas preferentemente a producir solamente fiebre de Pontiac. Pero todas ellas producen brotes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para producir para que la paciente se muera o pueda producir enfermedad tanto pulmonar como también renal? Porque también los pacientes terminan excretando legionela por la orina. Bueno, se dice que hay ciertos factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión, la famosa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades adyacentes que puedan agravar el estadio de mi paciente. Se dice que el sistema inmune sí puede llegar a controlar la infección por Legionella pneumófila. Sin embargo, cuando el paciente afectado no tiene un buen sistema inmune, pues termina sucumbiendo ante la enfermedad. ¿Quiénes? Ancianos, adultos, pacientes inmunocomprometidos o que tengan alguna enfermedad adyacente a la legionelosis. La vía de diseminación más importante es la aérea y es a través de la cual la legionela puede llegar a nuestro sistema respiratorio. Aclaro, no por el hecho de que yo tenga mi aire acondicionado significa que me va a dar legionela. No, tiene que ser sistemas acondicionados de aire basado en atomización de partículas de agua, o sea, de agua, ¿no? Es la única fuente. La otra fuente es que alguien me tosa en la cara, así como el coronavirus, y yo pueda aspirar esos aerosoles o esas blue, que así le llaman, las gotitas que son expulsadas cuando uno tose, y yo lo pueda aspirar. Es la forma más común de la legionelosis. Bien, ¿cómo actúa Legionella pneumófila? Bueno, Legionella pneumófila primero tiene unión a unos receptores de membrana que no se han establecido básicamente cuáles son. Se dice que están asociados a los receptores de tipo TOL, pero a diferencia de lo que haría un receptor de tipo TOL, que es inducir la fagocitosis en este caso,
Lo que hace Legionella es hacer un proceso de manipulación del citoesqueleto produciendo lo que se conoce como colinfagocitosis. Y la colinfagocitosis no se forma una vacuola parasitófora ordinaria, sino lo que hace es que el citoplasma, perdón, la membrana celular del macrófago se elonga hasta formar como una especie de espiral en la cual enrolla a la legionela, a la forma móvil, que es la forma infectante, la que tiene la colita, perdón, el flagelo, la enrolla y luego esa membrana se termina fusionando hasta que la bacteria queda envuelta en un fagosoma, que es similar al retículo endoplásmico. Ahora, dentro de este fagosoma, la bacteria se diferencia de su forma replicativa. Obviamente el macrófago va a responder produciendo obviamente, ¿cómo se llama? Lisosomas, que se van a ir a fusionar con la vacuola de la legionela, pero lo que hace legionela es estimular mediante su sistema de secreción que unas proteínas similares al ¿cómo se llama?, al retículo endoplásmico formen una segunda capa. Entonces, queda envuelto como en una doble membrana o una doble vacuola. Entonces, esa vacuola se le conoce como vacuola contenedora de legionelas, que es un mecanismo efector de daño. Ahora, ¿cómo ayuda esa vacuola contenedora de legionela? Resulta que esa vacuola lo que hace es inhibir la liberación temprana de la carga enzimática que contiene los ribosomas, perdón, los lisosomas. Ahora, una vez que la bacteria ha empezado a replicarse dentro de esa vacuola que contiene legionela, se va a diferenciar a su forma móvil, y esta forma móvil es altamente resistente a la carga enzimática liberada por los lisosomas. Entonces, los lisosomas terminan fusionándose con la vacuola contenedora de legionelas, van a vertir su contenido enzimático, pero simple y sencillamente la diferenciación a su forma móvil la hace resistente a la actividad enzimática y obviamente esa vacuola se rompe, la bacteria se libera en el citosol, lisa al macrófago, le induce apoptosis y la bacteria se libera al ambiente. Y este ciclo continúa. Ahora, este proceso no solamente lo puede producir de manera local, sino se puede diseminar. Entonces, ¿qué es lo que causa el daño pulmonar? Obviamente, la necrosis o la lisis celular de los macrófagos inicia una respuesta inflamatoria inespecífica que va a desencadenar en un daño tisular. Es decir, no la legionela invade de manera directa los alvéolos pulmonares. El daño del alvéolo pulmonar es producto de la lisis celular que libera proteínas proinflamatorias. Hay un reclutamiento de bacterias proinflamatorias que van a liberar sustancias tóxicas y van a terminar dañando de manera tóxica al tejido donde la legionela se está replicando. Bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, normalmente empieza con dolor muscular, el paciente empieza a experimentar tos, luego fiebre, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Si lo vamos por aquí, el paciente tiene COVID, ¿no? Tiene coronavirus. Entonces, cuando yo empecé a ver los informes de que paciente que murió ¿cómo se llama? Cuando empezó el COVID por ahí de marzo agudo, que decían, no, son más de 30,000 muertos. No, sí, reportaron 20 muertos por neumonía atípica en tal hospital y era COVID. No, espérate. Para que yo pueda hacer que es COVID, tengo que demostrar que era COVID. Entonces, curiosamente, la sintomatología clínica es muy parecida. Los estudios de gabinete van a demostrar un infiltrado, como se produce en el caso de COVID-19. Entonces, ¿qué era lo más indicativo? Había que descartar COVID, ¿no? Porque estaba de moda. Pero, ¿qué tal y si realmente estos pacientes murieron por Legionella pneumófila? ¿Qué tal si estos pacientes murieron por una neumonía atípica producida por Mycobacterium tuberculosis, por Mycoplasma pneumoniae, por Chlamydia pneumoniae? Entonces, era lo que yo les decía, a mí los medios informativos, es entenderse, no sea de microbiología, ¿no? Pero hay que tomar con mucho cuidado la información,
porque para que yo diga algo tengo que tener la certeza, ¿no? Entonces, si se le hicieron unas pruebas y dijeron que no era por ¿cómo se llama? Por COVID-19, pues no era por COVID-19, perdón, por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, también la Legionela pneumófila tiene el mismo tipo de población, o sea, personas con riesgo alto de hipertensión, diabéticos, personas con inmunocomprometidos, o sea, hola, COVID, es lo mismo clínicamente, pero desde el punto de vista etiológico, obviamente son dos microorganismos completamente diferentes. Bien, a medida que la enfermedad avanza, obviamente el paciente se torna grave, empieza a haber fatiga, dificultad para respirar, daño cardíaco. El paciente a menudo va a producir esputo, sí, pero no va a haber sangre, a diferencia como en el caso de la tuberculosis, ¿no? Y si le hacemos nosotros una tinción de Gram ahí, pues no vamos a ver nada, ¿no? Eso indicaría, desde que yo no vea nada, entonces automáticamente lo clasifico como una neumonía atípica, porque como vimos ayer, la neumonía atípica es aquel cuadro de neumonía en el cual no podemos establecer o echarle la culpa a un agente causal, sino simple y sencillamente es el cuadro clínico, pero yo no encontré nada, ¿no? Es como lo que pasó con el COVID-19, cuando apareció neumonía típica. ¿Por qué? Porque me imagino que los chinos buscaron legionela, micoplasma, clamidia, y no vieron absolutamente nada. ¿Qué les quedaba? Ah, un virus, ¿no? Cuando hacen microscopía electrónica, tómalo, perro, encuentran a los coronavirus y dijeron, ah, caray, es producido por un corona, ¿no? Es así como funciona la microbiología. Ante la sospecha de un cuadro de neumonía típica, hay que pensar, si no estoy encontrando lo que busco, lo primero que hay que sospechar, se trata de un nuevo microorganismo. El porcentaje de mortalidad no es tan alto, pero aumenta dependiendo la gravedad del estado de salud del paciente. Obviamente, si es un paciente que tiene ya problemas respiratorios como EPOC, o incluso fibrosis quística, o que está bajo tratamiento inmunosupresor, obviamente la tasa de mortalidad va a aumentar muchísimo, ¿no? Entonces, por eso la legionela mataba o mata a las personas que, con mayor facilidad, a las personas que tienen una enfermedad yacente, y sobre todo si ya es una edad avanzada. La fiebre de Ponte es un poquito más benigna, o sea, se dice que es una legionelosis benigna desde el sentido en que el paciente no muere, o sea, lo más que va a tener es un problema de hospitalización, pero obviamente no se va a complicar. Es la gran diferencia en el caso de la legionelosis o enfermedad de los legionarios. Bien, y aquí viene el meollo del asunto. ¿Cómo hacemos el caramba diagnóstico si estamos hablando de que es una bacteria que no se tiñe y que además necesita de L-cisteína para crecer? Y le debemos de sumar que para aumentar la probabilidad de diagnóstico no debemos por ningún motivo darle preferencia al esputo. ¿Por qué? Porque el esputo es una secreción que muchas veces viene desde el árbol bronquial, pero la legionela pneumófila no está en el árbol bronquial, está en el árbol, está en la región alveolar o broncoalveolar, o sea, muy profundo. Por lo tanto, las muestras apropiadas son el lavado bronquial y en el dado los casos que hay un infiltrado, obviamente líquido pleural o biopsias pulmonares. Si el paciente está febril, pues obviamente hay que hacer estudio de sangre, o sea, un hemocultivo. Algunos autores también dicen que podemos hacer cultivos de orinas en esa etapa porque la legionela se vuelve sistémica y puede incluso ser secretada o estar presente también en las muestras de orina. Pero bueno, a veces la muestra que nos llega es la menos buena, que sería en el caso las muestras de esputo. Pero lo recomendable es hacer un cultivo de lavado bronquial, lavado alveolar preferentemente. La muestra obviamente se debe recolectar a través de un proceso invasivo, que es una aspiración utilizando un lavado con solución salina, y esa muestra debe ser recolectada de manera séptica. O sea, hay que recolectarla en un frasco completamente estéril y llevado al laboratorio inmediatamente.
Para tratar este tipo de muestra, como va a venir contenido en un líquido y lo que pretendemos es aumentar la probabilidad de identificación, lo que debemos hacer es que la muestra que nos llega la debemos de centrifugar. ¿Cuánto? A menos de 500 G. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. La centrifugamos y lo que vamos a sembrar es el sedimento. Una vez que sembramos el sedimento en nuestros medios de cultivo, debemos hacer también una tinción de grano. Ya vimos que como no se tiñe con safranina, podemos recurrir a utilizar fuchsina, la que usamos para la tinción de Zinn-Nielsen, y podemos utilizar, ¿cómo se llama? Una tinción completa. Nada más que la tinción completa es un cochinero, o sea, realmente se mancha todo. La plata no es muy específica, va a teñir prácticamente todo y va a dejar muchas manchas que se pueden interpretar inapropiadamente. Lo recomendable sería utilizar mejor una tinción a base ya sea de fluorescencia o en el mejor de los casos utilizar fuchsina como colorante de contraste. Ok. El examen directo es aquel que hacemos con una tinción normal, una tinción que hacemos en un extendido. Hay unas tinciones que se han adaptado como la tinción de Gran, la tinción de Giemsa y la tinción de Jiménez. Incluso la de plata se puede usar, pero obviamente son menos sensibles que las tinciones inmunofluorescentes. Vamos a ver por qué. Las tinciones también se pueden hacer en lo que son biopsias de pulmón, hacer directamente sobre los tejidos. Y en el caso del esputo, el problema que tenemos es que como se va a contaminar mucho, podemos llegar a interpretar un resultado. Como vamos a utilizar una tinción de contraste con fuchsina, o sea, no vamos a utilizar realmente el procedimiento adecuado, no vamos a ver diferentes tipos de bacilos, pero eso no quiere decir que es legionela. Por lo tanto, debido a que hay mucha microbiota, la tinción de las muestras de esputo no es recomendable en este caso, porque no aporta nada. La inmunofluorescencia sí es muy buena, da muy buenos resultados. Bien, ahora, en un libro que se llama Sherris me encontré este caso clínico que lo había yo puesto en los exámenes anteriores, pero al parecer creo que era muy difícil de resolver. Sí lo terminaron resolviendo después de que les daba algunos datos clínicos adicionales que no vienen en el libro, pero que les ayudó mucho a ellos a identificar. Bueno, se trata de un varón que presenta síntomas compatibles con legionela, ¿no? A grandes modos. Y se le hace todo, se le hace cultivo de sangre, esputo, de todo. Y al final de cuentas el paciente fallece, pero se logra aislar una bacteria en un medio de cultivo. O sea, se empieza a sospechar de legionela, ¿no? Se sospecha de legionela y se siembra un medio con L-cisteína. Entonces, ese bacilo gran negativo que se recuperó, que solamente creció en medios que contenían L-cisteína, pues obviamente tiene que ser una legionela. El problema surge, es que para hacer la identificación de legionela a nivel ya, así a nivel alto, se utilizaron los antisueros conocidos para los serotipos asociados a enfermedades de seres humanos, como neumófila, Migdadei, Lembache, Gormani, Dumorphin, Benzemani, y ninguno de ellos aglutinó. Entonces esto llamó mucho la atención, porque dicen, ah, caray, se comporta como legionela, pero no me está aglutinando. Entonces, esto generó ruido porque dijeron, bueno, si no me está reconociendo ninguno de los serotipos para legionela, pero se comporta como una legionela, pues tengo de dos. O es una legionela nueva, o simple y sencillamente es una bacteria que se comporta como una legionela. Bueno, pues obviamente se mandaron al CDC las muestras clínicas y donde dijeron que de acuerdo al estudio del genoma de la bacteria, se determinó que era una nueva especie de legionela. Entonces, interesantísimo este caso, porque pues tengo lo que siempre les he dicho, parece pato, camina como pato y hace cuac, debería ser un pato. Pero muchas veces nos encerramos en que decimos, ay, ¿cómo puede ser? No, no puede ser, o sea, yo no tengo la fortuna de encontrar una especie nueva.
¿Cómo carambas que no? Si nunca lo intentamos, ¿cómo vamos a saber hasta dónde podemos llegar o qué es lo que podemos aportar en este mundo tan caótico que nos tocó vivir? Bien. ¿Qué podemos utilizar para la tinción de Gram? Podemos utilizar tejido, puede ser tejido incluso preservado en formol, y vamos a buscar bacterias tanto extracelulares como intracelulares, o sea, verlas directamente entre los macrófagos, parecido más o menos como lo que veríamos en una muestra de Neisseria gonorrhoeae. Si comparásemos el efecto de las tinciones, obviamente la más recomendada sería la tinción fluorescente, donde yo voy a ver obviamente a la bacteria teñida de un color. Ahora, los medios de cultivo que se emplean no son medios de cultivo convencionales. Tenemos que utilizar un medio que contenga la cisteína. Y además, como la bacteria es muy sensible a ácidos grasos o agentes tóxicos del ambiente, se recomienda mucho utilizar los agares a base de carbón. Entonces, se recomienda un agar que se llama agar BCI-alfa, que contiene L-cisteína. Estos agares BCI-alfa se han ido modificando, se le han ido agregando algunos antibióticos para hacerlo un poquito más selectivo, sobre todo cuando las muestras provienen de, por ejemplo, de esputo, ¿no? Pero lo recomendable sería utilizar directamente lavado alveolar. ¿Qué medios altamente selectivos tenemos? El agar BMP, que tiene cefomandol, polymyxina, misomicina, el GBPC, que contiene banco, glicina, polixina, cicloximida, etc. Son los 3 medios con antibióticos específicos. Obviamente, conseguir estos está de la cachetada, pero conseguimos básicamente el agar BCI-alfa. De hecho, nosotros ahí en la Facultad de Química tenemos una reliquia que es un agar BCI-alfa, que lo tenemos allá. O sea, tenemos para cultivar legionela, solamente agregarle L-cisteína y vámonos a cultivar legionela. Bien, las muestras se deben inocular directamente sobre el agar y la metemos a una incubación en CO2 a una temperatura de 35 a 37 y lo dejamos al menos unos 3 días. Lo dejamos 3 días. Si hacemos hemocultivo, los hemocultivos a partir de 2 semanas pueden empezar a dar positivos a partir de 2 semanas. Bien, hay un método que se conoce como enriquecimiento ácido y ese método se puede utilizar para tratar muestras provenientes de esputo, aunque realmente se aplica más para muestras tomadas de ambientes, porque como yo les comentaba, hay una norma, de hecho hay una norma ISO, que no recuerdo qué número ISO es, que está diseñada específicamente para el cultivo de legionela. Entonces, así de importante es legionela a nivel global, que hay una norma ISO para la búsqueda de legionela. Entonces, hay este método de enriquecimiento, el método ¿cómo se llama? De enriquecimiento en caliente. También se puede utilizar un sistema ácido para poder recuperar mejor a legionela, donde se utilizan los mismos medios de cultivo solamente con un tratamiento previo. Un tratamiento es contaminación cuando las muestras provienen de donde hay microbiota, como ¿cuál? Como el esputo. Muy bien. El tratamiento térmico, la CDC recomienda unos 30 minutos, o sea, la muestra, ahí está, la ISO 11731 es la norma ISO para el cultivo de legionela de muestras ambientales. Entonces, las muestras ambientales se van a tratar por choque térmico a 50 grados centígrados durante 30 minutos. La CDC recomienda 2. Y obviamente esas muestras, el choque térmico y el tratamiento ácido garantiza de que la microbiota está muerta y solo debo yo recuperar las legionelas. ¿Qué legionelas? Las legionelas móviles, las que son resistentes a los ambientes extremos. Bien. ¿Qué voy a observar en mi agar BCI-alfa? Normalmente las colonias son blancas, algunas pueden llegar a ser incoloras y presentan un color iridiscente rosado ligeramente. Son redondas, ligeramente convexas y dan la apariencia de lo que se conoce como colonias esmeriladas.
Son difíciles de levantar, pareciera que se adhieren mucho al microscopio, a la placa. Esta es la forma esmerilada. Obviamente lo voy a observar mejor con un microscopio estereoscópico, ¿no? Pero la forma esmerilada es una característica de legionela. Hay otras legionelas que son autofluorescentes, o sea, agarramos las placas y las colocamos sobre una luz UV y presentan autofluorescencia, como quienes. Legionela bosemani presenta autofluorescencia, las otras legionelas no presentan autofluorescencia. ¿Cómo hacemos la identificación de legionela? Bueno, en el laboratorio clínico, en el laboratorio convencional, se tendría que tener la gama de antisueros para poder identificarlos a nivel de género y especie, porque como ya hemos visto, son legionelas que son prácticamente inertes, no metabolizan carbohidratos y es difícil su identificación. De hecho, no hay un panel de sistema automatizado para identificar legionela neumófila. 1, 2. La base de identificación se basa si la bacteria utiliza o no la L-cisteína. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo tengo una muestra, positiva, por decirlo así, si me creció en agar BCG alfa, aquí tengo primero, tengo que descartar que no sea una contaminación, ¿ok? ¿Por qué? Porque como es un medio muy enriquecido que tiene L-cisteína, van a crecer un montón de cosas. O sea, va a crecer también la microbiota, si yo no trate bien la muestra. Es decir, hasta Cristiano Ronaldo va a salir ahí sobre el agar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Asegurarnos que es una legionela. Y para asegurarnos de que es una legionela, a esas colonias sospechosas le voy a poner probable legionela. ¿Por qué? Porque el requerimiento es de L-cisteína. Lo segundo que voy a hacer es, si esa colonia que me creció en BCG alfa, lo voy a inocular en otro medio de cultivo, en un medio de cultivo que no contenga L-cisteína. Puede ser incluso el BCG alfa que no contenga L-cisteína, o lo puedo inocular en agar sangre o en agar chocolate. Si la colonia me crece en un medio que contiene L-cisteína, pero esa misma cepa la inoculé en un medio que no contiene L-cisteína y no me creció, ese es el criterio de inclusión para decir que es una legionela especie. Para que yo confirme el género, pero la especie, tengo que hacer ya sea serología o una prueba de PCR, para que yo pueda ponerle nombre y apellido. Pero nada más, es lo que hacemos. Me creció un BCG alfa con L-cisteína, la inoculo en un medio que no contenga L-cisteína. Si no me crece, puedo decir que es el género legionela. Y para decir la especie, tengo que hacer pruebas un poquito más complejas. Bien, Mycobacterium tuberculosis. Otra bacteria que produce un cuadro bastante grave conocido como tuberculosis. De acuerdo a la clasificación de Manuel Bergey, pertenece al filum Actinobacteria por el gran contenido de guanina y citosina. Además, se creó la propia familia, la Mycobacteriaceae, término mico por la presencia de ácido teicoico y ácido micólico, que es característico de la pared celular de hongos. Entonces, creó su propia familia, la familia Mycobacteriaceae. Y si se dan cuenta, desde el punto de vista genético y estructural, pertenece al orden de los colinobacteriales. Hasta ahorita se han identificado aproximadamente unas 140 especies de Mycobacterium. Y la problemática a nivel global va en aumento. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ahorita mantiene la alerta sanitaria a nivel global por el incremento de casos de tuberculosis. Y no solamente por el incremento de nuevos casos de tuberculosis, sino por el hecho de que también la tuberculosis está mutando, está generando cepas mutantes que son resistentes a isoniazida, que es el antibiótico primario que se utiliza para el tratamiento. Bueno, y también se han detectado cepas que han ido aumentando en cuanto a la resistencia a los otros antibióticos que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis, sobre todo en cepas resistentes a isoniazida. Bien, desde el punto de vista de crecimiento, las micobacterias las podemos catalogar como micobacterias de crecimiento lento y micobacterias de crecimiento rápido. Las de crecimiento rápido, que son las que llamamos no tuberculosas, son aproximadamente 170 especies.
Y de las de crecimiento lento, que vamos a llamar las micobacterias tuberculosas, se agrupa en un complejo, que es el famoso complejo Mycobacterium tuberculosis, porque genéticamente son idénticas, pero bioquímicamente se diferencian. ¿Quiénes forman parte del complejo Mycobacterium tuberculosis? Obviamente Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, africanum y microti, que estas especies son las responsables de producir la tuberculosis que conocemos, o sea, el cuadro clínico característico de tuberculosis. Hay otro complejo que se conoce como el complejo Mycobacterium avium, que también está asociado a enfermedades tipo tuberculosas, pero no directamente a nivel pulmonar, sino la podemos encontrar en la piel, la podemos encontrar incluso en el intestino. Por ejemplo, Mycobacterium avium produce tuberculosis intestinal, Mycobacterium marinum produce una tuberculosis en la piel, y en este caso no vamos a hablar de Mycobacterium leprae, porque es otra especie que de hecho no es cultivable, no se puede cultivar en el laboratorio. Bien, según la organización, pero según el manual de la SEMIC, de la Sociedad de Microbiología Clínica, que es de España, ellos han clasificado bueno, nos aportan este dato, esta tablita en la cual también podemos clasificar a las micobacterias no solamente por su crecimiento, sino por la capacidad que tienen de producir pigmentación en ausencia o presencia de luz. Las fotocromógenas, o sea, las dividen en el grupo 1, 2, 3 y 4. En el grupo 1, 2 y 3 están las de crecimiento lento, y podemos englobarlas como fotocromógenas, son aquellas que producen pigmento en presencia de luz. Las escotocromógenas son las que producen tanto en presencia como en ausencia de luz, y las no cromógenas son las que no producen pigmento en presencia de luz. Y la de crecimiento lento, la mayoría son nomocromógenas. ¿Cómo sé si una bacteria produce no pigmento? Bueno, en este caso lo que se hace es un cultivo doble. Yo agarro la cepa que aislé y la voy a inocular en 2 tubos. Uno lo voy a dejar incubando a temperatura ambiente en presencia de luz, y la otra lo voy a cubrir con un papel aluminio o cualquier otra película que me permita evitar el paso de luz. Y ahí lo voy a dejar incubando, dependiendo. El Mycobacterium puede tardar hasta 21 días en crecer. Entonces, por eso decir que son de crecimiento lento. Por ejemplo, africano tarda hasta 38 días en crecer, entonces es un montón de tiempo. Todos los bacilos tuberculosos se catalogan como bacilos de pared gram positiva. Si le hacemos una tinción de gram convencional, se van a teñir de gram positivas. Pero, ¿por qué decimos que son bacilos? ¿Por qué se acuña el término de bar? El término de bar se acuña por la capacidad que tiene de resistir a la decoración con el alcohol ácido. De hecho, el término bar se refiere a bacilos ácido-alcohol resistentes. No forman esporas, son aerobios estrictos, hasta ahorita son inmóviles, y obviamente hay algunas que son de crecimiento muy lento. En el caso de Mycobacterium tuberculosis. Y para que nosotros lo podamos observar mejor, poder clasificarlo como bacterias tuberculosas, pues obviamente tenemos que hacer una tinción diferencial, conocido como tinción de Zinn-Nielsen, tinción de alcohol resistente, que es una tinción que se fundamenta en 2 principios: en la capacidad que tiene la bacteria de retener la fuchina después de una acción ácida de decoloración. Se utiliza a diferencia de la gran que utilizamos del alcohol cetona, en este caso utilizamos un alcohol ácido, que es alcohol, lo que es etanol, perdón, con ácido sulfúrico al 3%. Entonces el alcohol ácido lo que va a hacer es sacar o extraer el colorante, y se va a teñir con el colorante contraste, que puede ser ya sea azul de metileno o verde de malaquita. Podemos utilizar cualquiera de los dos. El más ampliamente utilizado es el azul de metileno, pero también se ven perrísimas cuando utilizamos el verde de malaquita. Bien, es una bacteria que a resistir la decoloración con alcohol ácido, se va a teñir con el colorante inicial, que es la fuchina feniquiada. Ahora,
La técnica de cloración con alcohol ácido ahí tiene dos variantes, la variante en frío y la variante en caliente. La variante en frío se basa en una concentración más elevada de lo que sería el carbofuchina tiene fuchina feniqueada, tiene fenol. Un poquito más, tiene un poquito más de la concentración de fenol, creo que es el 7-10%, en tanto que en la tinción de Sil-Nielsen es a 5% la concentración de fenol. Entonces, en la tinción de Sil-Nielsen lo que se hace es calentar ligeramente la placa hasta la emisión de vapores por un periodo de 5 minutos. Después de esos 5 minutos, lo que se hace es que se decolora con el alcohol ácido, y una vez que deja de salir colorante de la muestra, lo siguiente que se hace es agregar el colorante de contraste, que puede ser azul de metileno o puede ser verde de malaquita. ¿Y qué es lo que voy a observar? Bacterias rojas, que es la característica de aquellas que retienen la fuchina feniqueada. Bien, para el cultivo, las bacterias desde el punto de vista de cultivos requieren oxígeno, es decir, tenemos que incubarlo bajo condiciones aeróbicas, es decir, todas las tapas de los frascos o de los tubos deben de estar ligeramente abiertas. A diferencia de las bacterias convencionales, las micobacterias no se cultivan en placa, sino se cultivan en tubos. ¿Para qué? Para evitar la desecación y además para evitar la formación de aerosoles. Son colonias pequeñas, secas, que dan la apariencia de migajas de pan. Son catalasa positivos, utilizan la glucosa y el glicerol y son altamente resistentes a la desecación. De hecho, en el caso de Mycobacterium no hay tanto problema de que se nos vaya a morir en las muestras clínicas porque resisten mucho la decoración. Esa es una forma de Mycobacterium tuberculosis en el agar Lowenstein-Jensen, que es el medio de cultivo utilizado para el cultivo de especies de Mycobacterium. Las formas de migaja de pan y lo que conocen como las formas cerebroides, o sea, tienen como formas así, como si fuera un cerebro, ¿no? De ahí el término cerebroide. ¿Cómo es la transmisión? Toda tuberculosis se queda a través del contacto, pero no es un contacto inmediato, sino es un contacto prolongado. O sea, que el paciente tuberculoso esté en contacto demasiado tiempo con una persona para que se pueda la transmisión. Obviamente, tiene que ser por aerosoles, por la aspiración. Y un dato interesante es que el hecho de que tengan tuberculosis no significa que me voy a contagiar. O sea, si uso cubrebocas, si mantengo la sana distancia, y obviamente si reduzco el tiempo en contacto con mi paciente, pues obviamente voy a evitar la contaminación. Hoy en día, el Mycobacterium tuberculosis se considera una bacteria de alta transmisibilidad, por lo tanto, las muestras deben de ser, hoy en día se trabaja en campaña de seguridad nivel 3, para evitar la infección en los hospitales, ¿no? O en los laboratorios. Aunque déjenme decirles de que cuando yo era estudiante y tomé el diplomado, cultivaba Mycobacterium sin campana y sin nada, y hasta ahorita seguimos vivos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo le hacía Robert Koch y todos esos microbiólogos que los cultivaron antiguamente? Obviamente lo hicieron a la vieja usanza. Hoy en día, por normas de seguridad, ya saben, se pretende minimizar el riesgo, y es que se prevé de que todos los laboratorios puedan tener al menos una campana de nivel seguridad 3 para poder trabajar Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Bueno, hay dos tipos de tuberculosis. La tuberculosis latente, que es aquella que el paciente tiene el Mycobacterium tuberculosis en un estado de estasis, donde no se multiplica y no hay síntomas aparentes. Hablamos de síntomas aparentes de que no hay, por ejemplo, expectoración con sangre, no hay fiebre, no hay pérdida de peso, sino simple y sencillamente se ven lo que se conocen como calcificaciones alveolares o la presencia, en algunos casos, de cavernas alveolares. En cambio, la tuberculosis activa, cuando el paciente, cuando la bacteria se está replicando, está produciendo daño tisular, hay tos, y esa tos es seca
que a veces puede producir esputo, pero con trazas de sangre. El paciente refiere dolor al toser, presenta debilidad, pérdida de peso y lo que se conoce como fiebre y sudoración nocturna. Es muy característico la paroxisis, en este caso, que ocurre durante la noche, cuando el ritmo circadiano, el ritmo metabólico disminuye por acción del hipotálamo. Entonces, durante esa época, durante ese tiempo, el paciente presenta fiebre. De hecho, es muy común. ¿Tiene fiebre por la tarde? Sí, probable tuberculosis, ¿no? Y obviamente la pérdida de peso, también es muy característico de tuberculosis. ¿Cómo se da la patogenia de la enfermedad? Obviamente el bacilo va a llegar directamente a los alvéolos, va a ser fagocitado por los macrófagos, va a haber una multiplicación entre el macrófago va a ser lisado, va a ser inducido a apoptosis y la bacteria va a permanecer en pulmón, va a parasitar las alveolas pulmonares y se puede diseminar vía torrente sanguíneo. ¿Dónde puede llegar? Al riñón y causar tuberculosis renal. Puede llegar a los ganglios linfáticos y producir ganglión, ¿cómo se llama? Bubones. Puede producir tuberculosis ósea a nivel de columna vertebral. O en algunos casos puede llegar a producir tuberculosis intestinal. Entonces, es la dinámica de la enfermedad. Ahora, hay un factor de virulencia muy conocido que se conoce como factor cordón. El factor cordón es un grupo de proteínas que están compuestas por glucolato de trealosa, que es un glicolípido que se encuentra en la pared celular de Mycobacterium. Y en muestras tenidas con tinción de Zinc-Nielsen podemos observar que los bacilos no están disgregados, sino que forman un complejo como si fueran cordones, como si fueran una soga o no sé, algo así enmarañado, dando la apariencia como si fueran tiras completamente continuas. Ese fenómeno se le conoce como fenómeno de factor cordón. Que la bacteria presente factor cordón es muy importante porque son las cepas más virulentas las que llegan a producir una tuberculosis activa bastante severa. Ahora, ya vimos que la dinámica de la enfermedad llega cuando la bacteria entra a través de las vías respiratorias. En el alvéolo pulmonar va a ser obviamente fagocitada por las células dendríticas, los macrófagos alveolares, los monocitos presentes en el ambiente, pero la bacteria va a lograr evadir el sistema inmune. Ahora, cuando el macrófago o la célula dendrítica o las células o los macrófagos alveolares o los monocitos fagocitan a la bacteria y no pueden eliminarla, van a enviar señales de auxilio. Y esas señales de auxilio van a reclutar células tanto T como B que se van a agrupar en unos complejos conocidos como granulomas. Esos granulomas van a llevar a la enfermedad a un estado latente. Es decir, podemos ver calcificaciones o granulomas en una placa de radiografía y eso nos estaría indicando que posiblemente mi paciente tiene una tuberculosis. Habría que entonces hacer una biopsia de tejido para corroborar la presencia de bacilos tuberculosos. El problema es que durante esta etapa los bacilos están intracelulares, o sea, están dentro del interior de los macrófagos, células dendríticas y monocitos. Transcurrido el tiempo, cuando el sistema inmune sufre una baja disminución, esas micobacterias terminan saliendo de lo que son donde estaban fagocitadas, se rompe el granuloma y la bacteria se disemina a través del torrente circulatorio, causando lo que se conoce como una tuberculosis diseminada. ¿Sí? Bien, y aquí está la micobacteria con los glicolípidos de membrana que tienen afinidad promanosa, que son internalizados. Obviamente va a haber una respuesta inmune, y esa respuesta inmune sirve para una prueba que se conoce como prueba de la tuberculina, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, lo que se hace con la prueba de tuberculina es que se va a tomar una cepa inactivada de Mycobacterium tuberculosis y se va a inocular en una parte visible, puede ser el hombro, puede ser el antebrazo, y se va a hacer una marca inicial el día que se aplica ¿cómo se llama? El antígeno, ¿no? El antígeno de tuberculosis.
Y si se genera una roncha, la formación de un forúnculo que va creciendo a medida que pasa el tiempo, decimos que es una prueba de intermoderación positiva. Por lo tanto, podemos decir que mi paciente tiene tuberculosis o que tuvo tuberculosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la tuberculosis? Obviamente la clínica es muy importante al momento de hacer el diagnóstico. De hecho, la mayoría de los casos, casi nadie utiliza el cultivo para el diagnóstico de tuberculosis porque el diagnóstico es relativamente sencillo en base a la clínica. Si yo tengo un paciente que presenta en mis fotografías la presencia de cavernas y sé que bajó de peso, tiene tos con sangre y que tuvo además en contacto con un paciente tuberculoso, lo más seguro es que tenga tuberculosis. Se puede hacer la prueba de interhemorreacción, se puede medir los niveles de interferón gamma, que es un indicativo de la presencia de tuberculosis, y se pueden utilizar otras pruebas de gabinete. Ahora, en el caso de las tuberculosis no pulmonares, como por ejemplo las tuberculosis renales, ahí sí tendríamos que hacer, por ejemplo, un cultivo de riñón, o lo que se manda comúnmente es una baciloscopía de orina, o el famoso VAR en orina. También se puede hacer un aspirado de ganglio linfático, o hacer una biopsia de un hueso que se sospeche que tenga tuberculosis, etcétera, etcétera. En el laboratorio, lo que podemos hacer es el diagnóstico basado en microscopía y basado en el cultivo. Lo más común es que el médico te va a mandar siempre la baciloscopía. En los casos cuando se está buscando si el tratamiento tuvo efectividad, te van a mandar o el cultivo o lo que ahorita está de moda, que es una PCR, siendo la PCR la más importante, o sea, la que más se usa. Para la muestra de laboratorio podemos utilizar las muestras de esputo. Y aquí sí, la verdad, no es el método más común, pero si pudiéramos tener un lavado alveolar o broncoalveolar, sería mejor. Pero el método más obtenido es el método de esputo inducido, que se obtiene por la mañana, previo a aseo bucal, en la cual el paciente expectora y me lleva la muestra al laboratorio. Ahora, en pacientes que no están expectorando, sino que tienen una tos seca, se tiene que estimular la expectoración a través de una cuando te ponen aspirar un líquido, ay, se me olvidó el término. Bueno, cuando estimulan a través del aspirado de un inhalador, ¿no? Estimulamos la expectoración. Si es un absceso en el pulmón, pues obviamente lo que vamos a tomar es líquido. También hay tuberculosis espinal, y lo que se requiere es el líquido cefalorraquídeo, orina, materia fecal, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con el examen microscópico? Es la primera etapa de diagnóstico, y lo que buscamos obviamente es la presencia de bacilos que soportan la decoloración con el alcohol ácido. Para ello podemos utilizar las dos variantes, ya sea la tinción de Sinn-Nielsen o la tinción de Kim-Jung. Se recomienda más la tinción en caliente porque es la que da mejores resultados que la tinción de Kim-Jung. Y si tenemos varo, pues podemos utilizar una tinción fluorescente, que es conocida como tinción con auramina. Ahora, desde el punto de vista técnico, ¿cómo elabora en este caso en México, la Secretaría de Salud, cómo regula el diagnóstico de tuberculosis? No todos los laboratorios están autorizados para hacer el cultivo de tuberculosis. Eso está solamente establecido en el laboratorio estatal pública o en los laboratorios de referencia nacional. En los laboratorios clínicos privados, hoy en día, para que puedas hacer el diagnóstico de tuberculosis por cultivo, tienes que tener debidamente registrado y acreditado para que puedas realizar este servicio. Lo que más se hace en un laboratorio clínico es la baciloscopía, o sea, la tinción con con Kim-Jung o Sinn-Nielsen, y normalmente lo conocemos como el famoso VAR. Y podemos hacer VAR en expectoración o VAR en orina.
Y ahí depende cuántas muestras, si es bar de una sola muestra, bar de 3 muestras, si es en orina puede ser hasta bar, hasta 5 muestras de 5 días diferentes. ¿Qué es lo que buscamos en las tinciones de baciloscopías? Obviamente, bacilos que se tiñen de rojo en un fondo azul, si es azul de metileno, o en un fondo verde, si es verde de malaquita. Bien, las técnicas más utilizadas, pues obviamente la Signisen es la que rinde mejores resultados. Obviamente la uramina es mucho mejor que la Signisen, pero con la problemática de que es mucho más cara. También se puede utilizar la Kim-Yun, que funciona bien si la aplicamos correctamente. Bien, ahora, ¿cómo reporto yo los bacilos tuberculosos provenientes de una muestra de sputum? Bueno, según la OMS se debe reportar dependiendo la cantidad de bacilos que yo encuentre y lo voy a reportar por cruces. Yo digo que es negativo cuando realicé al menos 500 campos y no observé absolutamente nada. Si realicé 300 campos y observé de 1 a 2 bacilos, la muestra no se debe informar como negativo, sino se debe repetir o en el mejor de los casos concentrar la muestra. Y ahorita vamos a ver cómo se concentra una muestra. Si observé de 1 a 9 bacilos por cada 100 campos, entonces digo que es un positivo de una cruz. Si observé 1 de 9 en 10 campos, digo que es positivo 2 cruces. Si observé de un bacilo a 9 bacilos por campo, digo que es positivo 3 cruces. Y si tiene más de 9 bacilos por campo a 100x, decimos que es un positivo 4 cruces. Es la forma en que se debe reportar una baciloscopía en el diagnóstico de tuberculosis. Y aquí está. Esto es tomado de la Sociedad Americana de Microbiología Clínica, de cómo se debe de reportar. Y aquí ven. Cuando observo de 1 a 2 por cada 300 campos, utilizando la tinción con Fuchina en el diente de inmersión de aceite, no lo reporto como negativo, lo pongo con indeterminado. Y de preferencia hay que concentrar la muestra y repetirla, ¿okay? Para poder decir es negativo o realmente es positivo una cruz. Ahora, en las tinciones fluorescentes, si no veo, ya sea en 250, en 25, en el lente de 25 o el de 45, porque es diferente de los lentes del microscopio de fluorescencia, pues yo digo que no, que es negativa, ¿no? Y lo mismo ocurre. Hay que concentrar la muestra cuando observo un bacilo, o al menos uno, en muestras pertenecientes con tinciones fluorocromos, como la tinción de uramina. Utilidad de cultivo. Realmente el cultivo es bueno. Desde el punto de vista clínico, no, porque el diagnóstico de tuberculosis se termina haciendo por gabinete, se termina haciendo por el cuadro clínico. El cultivo es solamente un apoyo cuando vamos a hacer, por ejemplo, retos microbianos, cuando vamos a hacer test de susceptibilidad antimicrobiana. Ahí sí el cultivo es irreemplazable. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos, obviamente, es hacer un antibiograma para poder tener un tratamiento dirigido. Entonces, la baciloscopía puede ser tan sensible dependiendo de cómo se use. Ahora, hoy en día, la tendencia sí es solo molecular. Pero nosotros tenemos un caso que nos pasó en el laboratorio. Es un paciente que llegó por control de tratamiento, y se le mandó a hacer una baciloscopía, pero al mismo tiempo se le mandó a hacer una PCR, ¿no? Bueno, resultó que a este paciente nosotros le observamos un bacilo en 500 campos. Y en 500 campos. Y la PCR salió como negativa. Y nosotros dijimos, caray, ¿cómo lo reportamos como indeterminado? Y solicitamos una nueva muestra. El caso es que volvimos a observar un solo bacilo en la muestra. Y pues como la OMS te dice, si es menos de 1 en 500 campos, indeterminado, y lo reportamos como indeterminado. El detalle está que un mes después, el paciente se le manda a hacer nuevamente otra baciloscopía y ya no observamos 1 por 500 campos, lo catalogamos como positivo una cruz, es decir, tuvo una recaída.
Ahora, la gran pregunta es aquí. Nosotros hicimos el VAR de la muestra que se envió para PCR. La PCR salió negativa, pero nosotros vimos el bacilo de la muestra. Y utilizamos una técnica que es una técnica que aparentemente no es muy sensible, que digamos, no comparada con una supuesta PCR. Entonces ahí cae en la parte que realmente la PCR no es invencible, sino depende mucho de la concentración de genoma presente en la muestra. Y además, si no se hizo bien extracción, pues obviamente pues iba a dar negativa, ¿no? Entonces aquí podemos decir que esta vez vencimos a la PCR en un diagnóstico de tuberculosis. ¿Qué es lo que recomienda la OMS para el diagnóstico de tuberculosis? Bueno, que muchos casos de tuberculosis van a ser identificados por baciloscopía, sobre todo cuando es una tuberculosis activa, cuando es una tuberculosis infectante. O sea, la baciloscopía obviamente va a ser positivísima porque hay una carga bacteriana muy alta, ¿no? La primera gráfica, ¿no? Cuando está la tuberculosis activa, obviamente vamos a encontrar en la baciloscopía, va a estar positivísima. Habrá algunos casos que estará entrando en la etapa ¿cómo se llama?, de indeterminada. Por lo tanto, puede ser que la baciloscopía resulte negativa, pero en estos casos, cuando hacemos además, le sumamos los cultivos tienden a ser positivos y podemos identificar a todos los casos de tuberculosis. Entonces, en tuberculosis activa, no hay necesidad tanto de hacer el cultivo porque pues todos van a salir positivos. Ya cuando que veamos un bacilo, cuando que veamos los bacilos ácido alcohol resistentes en la tinción de Zinn-Nielsen, pues ya que le buscamos, ¿no? Aquí le vamos a hacer cultivo a aquellos sospechosos que hayan dado negativo a la tinción de Bar. Ahora, en la tuberculosis pulmonar, cuando se está iniciando la enfermedad, antes de que la carga, cuando ya hay daño pulmonar y que el sistema inmune lo está controlando, vamos a tener muchos casos también de baciloscopías positivas. Otro porcentaje importante va a ser negativo, pero también hay que hacer cultivo. Habrá otros casos de tuberculosis pulmonar que ni la baciloscopía ni el cultivo lo van a poder detectar. Pero ¿por qué decimos que es tuberculosis? Ah, bueno, porque las radiografías de gabinete y las pruebas de hemorreacción dicen que mi paciente tiene tuberculosis. Ah, pues todos tienen tuberculosis, ¿no? Y en el peor de los casos, en la mayoría de los casos, cuando el paciente o la enfermedad está iniciando, pues obviamente vamos a tener un porcentaje también alto de positivos por baciloscopía, otro porcentaje ligeramente menor por cultivo, y habrá otros que también se tendrán que hacer los diagnósticos de diagnóstico por gabinete, ¿no? Por radiografía, por epidemiología o por hemorreacción. Entonces, no por el hecho de que mi paciente dé negativo a la baciloscopía del cultivo significa que esté libre de tuberculosis. De hecho, si eso ocurriese, entonces es cuando entra en juego lo que es lo que serían los estudios de gabinete, como las radiografías, las hemorreacciones y obviamente el estudio epidemiológico, si mi paciente estuvo o convive con un paciente que ha quedado positivo a tuberculosis. Bien, para el cultivo de Mycobacterium, si vamos a hacer el diagnóstico por cultivo, pues hay dos tipos de medios que se emplean, los que están hechos a base de huevo y los que están hechos a base de agar. Los hechos a base de huevo tenemos el Lowestern-Jensen, el Ogawa, tenemos el Steinbrook, tenemos el Kudo. Hay varios medios de cultivo, el medio PAI se puede también utilizar para el cultivo de Mycobacterium. El agar, la base de Mildebrück se utiliza mucho para hacer los antibiogramas, es decir, se utiliza para hacer el reto microbiano. Bien, ¿cuáles son los componentes inhibidores de los medios de cultivo? Bueno, en el caso del Lowestern-Jensen y el Petramani, que son los que más se usan, pues la base son huevos frescos, dice mi maestro por ahí, huevos de gallina de patio, o sea, huevos de gallinas que no estén tratadas con antibióticos. Se utiliza sales amoniacales, glicerol, es muy importante el glicerol para el crecimiento de Mycobacterium, en el caso del Lowestern-Jensen.
En el caso del Mildebrook, pues obviamente se le agregan otras cosas, ¿no? Albúmina, catalasa, glicerol, todos. El glicerol es esencial para el cultivo de micobacterias. Y se le pueden agregar algunos inhibidores, como quienes. Verde malaquita, el más importante, es el que más se utiliza en los medios de cultivo a base de huevo. El Owestengiensis, el Pelmani, el Ogawa, y algunos otros van a contener antibióticos. ¿Okay? Van a tener antibióticos, como es el caso del Mildebrook, y contiene también verde malaquita, pero también contiene otros componentes inhibitores. Bien, ahora, como normalmente lo que vamos a utilizar es una muestra proveniente de un tejido que contiene microbiota acompañante, pues lo más recomendable es la descontaminación. Y la descontaminación se hace con un método que se conoce como el método de Petrov. El método de Petrov es simplemente utilizar una suspensión de hidróxido de sodio del 4% y agitar la muestra durante 15 minutos, hasta 30 minutos, para poder eliminar la microbiota acompañante. Como micobacterias, su pared celular, su pared tipo micólica le permite soportar tratamiento básico, tratamiento agresivo con hidróxido de sodio, obviamente va a sobrevivir. Aunque se recomienda que no sea más de 30 minutos, porque también los micobacterios terminan sucumbiendo ante el efecto tóxico del hidróxido de sodio. Algunos autores recomiendan que el porcentaje de hidróxido de sodio no sea 4, porque 4 es muy agresivo, recomiendan mucho al 3%. Ahora, se puede adicionar también algunos componentes que puedan romper la mucina del medio de cultivo, como por ejemplo, el ditiotretol al 2%, que rompe la mucina. Ácido oxálico también se puede utilizar, y obviamente eso va a ayudar a que la mucina se rompa y la podamos eliminar por centrifugado. Entonces, la concentración de la muestra consiste en que yo voy a tomar mi muestra de esputo, le voy a agregar el hidróxido de sodio a una cantidad cuanto basta para llenar un volumen de 15 mililitros, lo voy a agitar durante 30 minutos máximo, y después lo voy a dejar reposar, lo voy a centrifugar y voy a decantar sobre el aire. Como esa muestra todavía va a continuar teniendo hidróxido de sodio que sigue siendo activo, lo más recomendable es hacer un lavado. Hay que lavar 3 veces con solución salina estéril para eliminar todo el remanente de hidróxido de sodio, y ya posteriormente sembrar lo que sería el sedimento, y también al mismo tiempo hacer el extendido para hacer la tinción de Kim-Jung o la tinción de Silnitz. El método de Petrov es el más ampliamente conocido. Hay otro método que se conoce como el método Gawa-Kudō, que también utiliza solución de hidróxido de sodio, pero aquí lo que prevé, a diferencia del método de Petrov, es que el método de Petrov tiene una exposición más prolongada que el método de Kudō. Ahora, se dice que el método de Kudō tiende a dar mucha contaminación. Es más simple, pero termina de dar mucha contaminación, porque al parecer ese tiempo de exposición no es suficiente para eliminar la microbiota acompañante. ¿Cómo identificamos Mycobacterium en tuberculosis? Lo hacemos por la temperatura óptima de aislamiento, o sea, a qué temperatura crecen, si producen pigmentos como niacinas, si producen pigmentos en oscuridad o en presencia de luz, si producen acumulación de niacina, si reducen los nitratos y la actividad de la catalasa a 68 grados centígrados. Y si son inhibidos por el famoso TH2, que es hidracida de ácido carboxílico, 2-tiofeno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de niacina? Bueno, vamos a esta imagen que es un poquito más ilustrativa. Vamos a agarrar una colonia, un tubo, ya sea de Owestengiensis, Pelmani o medio agua, y le vamos a agregar un mililitro de solución salina estéril. Lo vamos a homogenizar hasta que se forme un homogenizado, y luego, al mismo tiempo, vamos a perforar el medio de cultivo para que se libere la niacina. Ese tubo necesitamos inactivarlo. Lo vamos a inactivar por autoclavado durante 15 minutos para que posteriormente lo podamos trabajar y evitar el riesgo de formación de aerosoles que nos puedan terminar contaminando, infectando con micobacterias. Luego vamos a tomar una alícuota de 0.5 mililitros de esa resuspensión que hicimos previamente
y lo vamos a colocar en un tubo donde le vamos a colocar un reactivo que se conoce como anilina y bromuro de cianógeno. Y lo vamos a dejar allá durante 5 minutos a temperatura ambiente, y si produce un color de amarillo, decimos que hay acumulación de niacina, por lo tanto es Mycobacterium tuberculosis. La otra prueba es la prueba de la catalasa a 68 grados centígrados, y lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a agarrar un cultivo, lo vamos a dejar a temperatura ambiente y lo vamos a incubar durante 20 minutos a 68 grados centígrados. Una vez que lo hemos calentado a 68 grados centígrados durante 20 minutos, teóricamente la bacteria ya está muerta. Pero la catalasa debe permanecer activa si es una termocatalasa. Entonces, si al agregarle el peróxido de hidrógeno se produce un burbujeo, decimos que la catalasa es estable a 68 grados centígrados. Y es un criterio que se utiliza. Igual, la reacción nitratos es una reacción colorimétrica que se hace cuando tomamos una colonia y lo ponemos en presencia de nitratos. Si lo reduce, el indicador de color mira el color rosado. Bien. Y esta tabla es una tabla comparativa de cómo llegamos al diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. La acumulación de niacina es la parte más indicativa de Mycobacterium tuberculosis. O sea, Mycobacterium tuberculosis, con esta, no puse aquí. Bueno, Mycobacterium tuberculosis acumula niacina, en tanto que los otros Mycobacterium no, excepto africano, que puede ser variable. ¿Cómo diferenciamos africano de Mycobacterium tuberculosis? Por el tiempo de crecimiento. Mycobacterium crece entre los 12 a 25 días con una media de 21, bueno, un aproximado de 21 días, en tanto que africano es muchísimo más prolongado el tiempo de incubación. Entonces, así diferenciaríamos a las dos especies más importantes de Mycobacterium causantes de tuberculosis. Obviamente hoy ya se manejan sistemas completamente automatizados que ayudan a la identificación de bacterias utilizando métodos fluorescentes para su identificación. Y, muy importante, trabajar Mycobacterium no es fácil, no es sencillo, hay que tener el debido respeto. Y para ello se requiere una debida autorización para poder hacer los cultivos de Mycobacterium. Pero también podemos hacer el diagnóstico laboratorio a través de la famosísima baciloscopía. Hemos terminado por el día, bueno, ahorita. A ratito vuelvo a grabar otra sesión, yo digo que por ahí de la noche, que sería la parte de hemocultivos, y terminaría mañana con la parte de ahorita les digo, a ver, terminaríamos mañana con a rato en la noche grabaré la de hemocultivos, y ya mañana voy a grabar la de resistencia bacteriana y infecciones asociadas a atención a la salud, que son los últimos dos temas que me competen. No continúo ahorita porque tengo un compromiso con la maestra Marta de poder grabar mi clase de control de calidad, porque también igual no me ha dado tiempo de control de calidad. Se me ha complicado mucho se me complicó demasiado por las sesiones prácticas, ¿no? Y por eso fue que me atrasé bastantísimo. Así que hasta la noche nos vemos y pues, que pasen buenas tardes.